Grabaremos en esta computadora entonces. Nosotros estábamos iniciando la hipoteca. Es entretenido este contrato de hipoteca. Tiene la virtud de ser doble, ¿cierto? Porque ustedes lo estudiaron como derecho real, el derecho real de garantía, y a su vez nosotros ahora lo estamos viendo como un contrato. Entonces, como contrato, tiene también sus gracias porque es de los que más se suelen usar en la vida real. El contrato de hipoteca suele ir habitualmente acompañando a las compraventas de bienes raíces. Ustedes saben que en nuestro país el sistema de adquisición de bienes raíces está marcado por la necesidad de contar con recursos adicionales para poder comprar los bienes raíces. Generalmente las personas cuentan con recursos básicos originales, pero que no permiten pagar la totalidad del precio. Y en esas circunstancias se suele entonces pedir préstamos mutuos a los bancos, que son en su generalidad las instituciones que prestan los dineros. Entonces, generalmente en las compraventas de los bienes raíces participan tres partes. En primer lugar, la parte vendedora, la empresa constructora, que edificó, que construyó, que diseñó esas casas, que es el que vende naturalmente la propiedad. El comprador, que es quien está necesariamente poniendo parte del dinero, pero a su vez pidiendo la diferencia del precio al banco. Pero allí se produce un fenómeno bien particular. El comprador, cuando compra el inmueble, lo paga en su totalidad con el dinero que presta el banco y la parte que él pone. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la empresa constructora desaparece del contrato, porque simplemente ella se ha limitado a vender y ha recibido el precio. Y el banco, este tercero, que es el que ha puesto la diferencia del dinero, el banco dice: yo le presto el dinero sin problema, pero por favor, señor, usted me deja una garantía hipotecaria que garantice que el dinero que yo le presté, usted me lo va a pagar en el plazo estipulado. Por consiguiente, ¿qué es lo que pasa en estas compraventas con mutuos hipotecarios? Hay una compraventa de un bien raíz al contado. Pero si yo no tenía la plata, dice la Francisca, sí, estoy de acuerdo. El banco se la prestó. Y se la prestó de tal manera que le dijo: tome, aquí tiene todo el dinero, págueselo usted a la empresa constructora, y la empresa constructora recibe entonces su totalidad y se marcha. Y se quedan entonces el dueño de la propiedad ya como dueño, pero a su vez no solamente es el dueño, sino que también es el mutuario, es la persona que recibió el mutuo de dinero, el préstamo del dinero, y que lo ha garantizado con una hipoteca. Mutuario hipotecario. Ese es entonces el personaje, el mecanismo con que funciona este cuento. Naturalmente que hay algunos mecanismos propios dentro de cada contrato, como los vamos a ver, que ustedes van a tener que considerar en estas circunstancias. Yo parto de la base que ustedes en su portafolio tienen contratos de compraventa con hipoteca. ¿Lo tiene usted, Carolina?
¿O no lo tiene? No, ese no tengo. Tengo una compraventa, ¿Ya? pero no tengo con hipoteca. Ya. ¿Y usted, Francisca? No, profe, con hipoteca no. Ya. Entonces vamos a Yo sí, buscar. profe. Usted Yo lo sí, tiene pero no lo tengo a mano. Ya, pero lo tiene, a eso me refiero, Sí, ¿cierto? sí, porque el de la casa, Sí, sí, el de la misma casa. efectivamente. Entonces, en Sí. definitiva, lo que a mí me interesa es que ustedes lo conozcan y lo vean, porque ocurre que ese contrato es un contrato que dentro de sí mismo tiene, yo diría, unos 6, 7 u 8 contratos diversos. Hay distintos tipos de actos jurídicos que se van celebrando o que se han celebrado. Si ustedes cuando compraron el inmueble habían suscrito una promesa, entonces significa que el contrato de compraventa con el mutuo le viene a poner término a la promesa. Se ha cumplido la promesa. Y tenemos entonces que vamos a celebrar, don Miguel, buenas tardes, vamos a celebrar en definitiva, ¿cierto? Todo este tema de una manera que va a tener la posibilidad de actuarse de la manera que estamos diciendo. Entonces, ¿por qué me aparece el chat? ¿Cómo hago para eliminar este chat que aparece aquí? Miguel Ángel. Buenas tardes, profesor, a ver si lo saludo. Y el chat debería tener una X arriba, cuando uno está en el computador. Tiene una W pequeñita. Si la aprieto, ahí dice cerrar. Listo. Entonces, en esas circunstancias me quedaron ustedes como participantes. Ya. Y cuando aparezca alguien, va a aparecer seguramente la sala de espera, ¿cierto? Y en esas circunstancias lo tenemos que admitir. Eso es. Si alguien ve que aparece en la sala de espera y yo no lo inflo, me avisa. Pero en todo caso, lo que me interesaba era que ustedes tuvieran conciencia de que este tipo de contrato de hipoteca es la garantía de esa operación de compraventa del inmueble y de que el contrato, mejor, que el precio de la compraventa se va a pagar íntegramente. Y en esas circunstancias nosotros ya habíamos avanzado lo suficiente, habíamos dicho que la hipoteca era un derecho real que grava un inmueble, que sirve para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, que le otorga el derecho al acreedor para perseguir el inmueble en manos de quien quiera que la posea, y que además da derecho para pagarse de manera preferente. Caracteres de la hipoteca: es un derecho real, es un derecho inmueble. Decimos también que este derecho nos da una preferencia, ¿cierto? La hipoteca otorga al acreedor la facultad preferente de pagarse con el producto de la realización de la finca hipotecada. Dijimos también que la hipoteca era indivisible. Hablamos de clases de hipotecas, ¿cierto? Dijimos que prácticamente aquí en nuestro país la hipoteca que existe es la hipoteca convencional, ¿cierto? La que las partes pactan. Hay una hipoteca legal que surge a propósito de la partición de bienes, pero esa no será motivo de nuestra preocupación ahora. ¿Quiénes son las personas que pueden hipotecar? Generalmente nosotros decíamos que toda persona capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación puede hipotecar. Decíamos también que la hipoteca es un contrato solemne, que ella debía otorgarse por escritura pública y que puede ser una misma la escritura en que conste la hipoteca y el contrato a que accede, que es lo que hemos estado diciendo en este rato, que cuando uno compra el inmueble, la propiedad, la casa, en ese mismo instante uno constituye la hipoteca, de manera que es una misma la escritura de compraventa
y la escritura de la hipoteca y la escritura del mutuo, porque hemos estado diciendo de que por regla general se va a celebrar este contrato de compra-venta con la garantía hipotecaria que uno le entrega al banco. El banco previamente ha estudiado los títulos de la propiedad, ha verificado que están sanos, que no tienen dificultades, que no les afecta ninguna cláusula resolutoria o similar, y por consiguiente le da el vamos, y el abogado que ustedes suelen contratar coincide con lo que el estudio de títulos que el banco ha hecho. Y decíamos que la escritura pública perfecciona el contrato de hipoteca, pero que el derecho real de hipoteca no adquiere vida sino por la inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces. Entonces, tenemos que existe la compraventa, escritura pública, la hipoteca, escritura pública, pero además, así como en la compraventa necesitábamos de la tradición del dominio que llevábamos a cabo de la manera que ya hemos señalado, por la tradición, por la inscripción del inmueble en el registro de propiedad, otro tanto ocurre aquí con la hipoteca. La hipoteca se ha constituido solemnemente por la escritura pública y lo que corresponde a continuación para que ese derecho real de hipoteca esté realmente válidamente inscrito, que efectuemos la inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces. Y en ese instante tenemos que la hipoteca está plenamente inscrita. Nosotros hablamos de que la ley quiere que el contrato hipotecario esté concebido, esté generado de modo tal que permita conocer de una manera exacta la extensión de la brecha que la constitución de la hipoteca abre en el crédito hipotecario del deudor. Y para ese fin hay que tener claro cuáles son los bienes gravados con la hipoteca. Y por la otra, la naturaleza y monto de los créditos que garantiza. Esto es lo que nosotros llamamos la especialidad de la hipoteca. En cuanto a los bienes, esto es la indicación precisa del inmueble o inmueble gravados. En esas circunstancias tenemos nosotros lo que habíamos buscado. Y hasta aquí habíamos llegado en nuestra clase anterior y corresponde ahora que continuemos enumerando cuáles son las obligaciones susceptibles de caucionarse con hipoteca. Nosotros decimos que la hipoteca puede caucionar toda clase de obligaciones, cualquiera que sea su origen. Puede entonces tratarse de una obligación tanto civil como natural. Y además se pueden caucionar con hipoteca las obligaciones futuras. Dice el 2413 que la hipoteca podrá otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que accede y correrá desde que se inscriba. ¿Cuál es la determinación del monto de la hipoteca, de la obligación garantizada? ¿Puede constituirse la hipoteca en garantía de obligaciones de monto indeterminado? La afirmativa no es dudosa. Estamos diciendo que la obligación, el monto de la obligación principal no está mencionado entre los requisitos de la inscripción. Dice el número 4 que la inscripción expresará la suma determinada a que se extienda la hipoteca en caso que se limite a una determinada suma. En el evento que estamos hablando, nosotros decimos, señor, yo me estoy comprando una casa de 100 millones de pesos. Yo he juntado 30 millones de pesos.
De manera que en el contrato de compraventa, la parte al contado que paga el comprador son eso, 30 millones de pesos. Y 70 millones de pesos yo también los voy a pagar al contado. ¿Y cómo va a hacer este acto de magia? Muy simplemente porque estamos diciendo que el banco comparece en nuestra escritura de compraventa y de hipoteca y de mutuo. Entonces el banco dice, señor, el saldo del precio, los 70 millones, los paga el comprador al vendedor con la suma de 70 millones de pesos que el banco en su nombre le paga al vendedor. En consecuencia, estamos hablando que el precio de la compraventa queda pagado íntegramente. Y en consecuencia, la hipoteca queda establecida derechamente para garantizar la suma de 70 millones de pesos que el banco le ha entregado en mutuo al comprador y que éste le ha pagado íntegramente al constructor, al vendedor de la casa. De manera que nosotros tenemos en esa escritura de compra-venta con hipoteca, tenemos una hipoteca limitada a una suma así establecida, los 70 millones de pesos, que era el saldo del precio, pero que en este caso lo que está haciendo es derechamente juntándose con la cantidad al contado que llevábamos. De modo que la hipoteca garantiza esos 70 millones de pesos y se garantizan con la hipoteca en sí misma, que se ha constituido sobre la propiedad raíz, que vale 100 millones o tal vez incluso un poco más. Pero en definitiva, eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, en esta escritura nuestra que vamos a repartir, que le vamos a enviar seguramente a la tarde-noche para que ustedes la tengan en su portafolio, suele incluirse una cláusula de garantía general hipotecaria. ¿En qué consiste esto? En que es frecuente en la práctica bancaria que se estipule una cláusula de garantía general hipotecaria. Por ella se constituye hipoteca para garantizar determinadas obligaciones y además todas las que se contraigan en el futuro para con el banco. Esa cláusula de garantía general hipotecaria en la doctrina tradicional solía discutirse, solía contemplarse generalmente algún par de reflexiones acerca de ello, si era o no posible, ¿cierto?, así señalarlo. Pero en definitiva, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia aquí en nuestro país ha resuelto su validez sin mayor problema. Y yo entiendo que lo ha resuelto así porque a la larga ocurre un fenómeno bien particular, cuál es que en la práctica bancaria, en la práctica comercial de los bancos, las garantías hipotecarias habitualmente tienen por objeto garantizar nunca más allá del 75-80% del valor del inmueble que se deja en hipoteca. En este caso hablé de 100 millones de pesos. El banco, para aceptar esa propiedad en garantía, parte del supuesto que usted puso ese 30% o ese 25% que fue la parte del precio al contado. En consecuencia, usted me está dejando a mí, dice el banco, una propiedad que vale 100, de los cuales usted ya pagó 70. Por consiguiente, yo, banco, para que usted me pague, tengo una garantía de 100 para responderme de un valor de 70. Hay un hándicap, hay un lapso, hay un ámbito que queda sin tener
la garantía hipotecaria expresa, porque es lo que los bancos habitualmente hacen. Nunca prestan el total del valor respecto del cual el comprador está actuando, salvo que se tratara de situaciones muy excepcionales. Pero lo normal es que se facilita 70, 75%. Y más encima eso lleva consigo, ¿cierto?, otros contratos que lo van completando, como ocurre con los seguros. La persona que está llevando a cabo la compraventa con mutuo hipotecario, de acuerdo a lo que conviene con el banco, tiene que contratar también un seguro de incendio, ¿cierto? Un seguro para sismo, para catástrofes, y un seguro que también comprende la cláusula de desgravamen, que implica que si el deudor hipotecario fallece, la compañía de seguros va a pagarle al banco todo aquello que adeude el comprador y mutuario hipotecario. De manera que nadie pierde. Se murió el comprador y que era a su vez el deudor hipotecario. No importa. El deudor, si estaba pagando su seguro de desgravamen, va a tener la posibilidad que la compañía de seguros pague el total de esa obligación. Esa es la gracia del seguro de desgravamen, que le permite, ¿cierto?, a las personas que llevan a cabo todo este tipo de operaciones bancarias poder actuar con la tranquilidad que significa que ellos puedan actuar sin riesgos mayores. Entonces, lo mismo ocurre con la autorización que la mujer casada en régimen de sociedad conyugal debe otorgar a su marido para constituir hipotecas y gravámenes sobre los bienes raíces sociales. Cuando un matrimonio que está casado en régimen de sociedad conyugal compra este inmueble, ocurre que en esas circunstancias nosotros estamos teniendo claro que quien actúa es el marido, que es el jefe de la sociedad conyugal y como tal el que la administra, pero que necesita de determinadas autorizaciones por parte de su mujer. Y en esas circunstancias, la mujer tiene que otorgar la autorización. Y se dice que la autorización debe ser específica por el monto de aquello que la hipoteca es constituida, que dijimos era 70 millones de pesos, que fue lo que el banco prestó. Pero ocurre que el banco nos ha pedido también esta cláusula de garantía general, que tiene por objeto, ¿cierto?, garantizar todas y cada una de las obligaciones que a partir de ahora esa persona celebre con el banco. Cuentas corrientes, tarjetas de crédito, boletas de garantía o lo que fuera, van a quedar garantizadas con esta cláusula de garantía general hipotecaria. Van a haber ahí entonces ya dos hipotecas. Una hipoteca que es una hipoteca de primer grado, que es por 70 millones de pesos que debemos al banco. Y una hipoteca en segundo grado con cláusula de garantía general hipotecaria para responder de todas y cada una de las obligaciones que en el futuro tenga ese deudor. Y nos preguntamos de nuevo, ¿y eso es ilícito? Porque se está diciendo que la hipoteca debe ser específica y sobre un monto específico. Hemos dicho que en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en definitiva, la ha aceptado sin mayor dificultad, porque, insisto, la práctica bancaria, y recuerden que cuando hablamos de práctica bancaria, estamos hablando de un derecho que es no solamente de carácter positivo y marcado por la ley, sino que en el ámbito del derecho comercial está también basado en la costumbre, es consuetudinario, de manera que allí, en ese ámbito, lo que son las prácticas, los usos y costumbres en el banco van a ser posible que se den este tipo de situaciones.
vamos viendo qué efectos genera la hipoteca. Profesor, Señor, yo tengo un contrato que lo he ido siguiendo desde que está hablando, he ido siguiendo lo que ha ido hablando y me causa una duda que en todo momento habla de letras de crédito desmaterializadas. No sé si será, o sea, no sé qué significa y lo destaca, en todos lados lo destaca. El formato que tengo yo por lo menos. ¿sí? A ver, es que eso significa que hay que explicarle a todos ustedes que el banco es una institución que presta dinero y que también recibe dinero. En ambas circunstancias los bancos cobran interés. En eso va su negocio. No siempre el banco presta plata propia. Hay ocasiones en que las platas que presta vienen de terceros. Y eso es lo que se está mencionando a propósito de las letras que usted menciona. En el fondo nos están diciendo, señor, el banco está prestándole a usted que quiere comprarse esta casa, se la está prestando en 10 minutos. No, en 10 minutos se acaba esto y tenemos que volver de nuevo. Ya. Entonces, lo que estamos diciendo es que el banco le dice, señor, esta propiedad, ¿cierto? Yo se la presto, yo le digo que usted la compre y la plata yo la salgo a buscar al mercado en general. Y le ofrezco entonces a las personas que quieren invertir que inviertan en letras hipotecarias que van a tener a su vencimiento determinado tipo de interés. Entonces yo puedo comprar esas letras y saber que esta letra representa 1000 UFs o 500 UF o 200 UF, la cantidad que sea, y que me va a ser pagada en determinado plazo con tanto más de interés. Esa letra, que habitualmente es la letra de cambio que ustedes conocen, puede también serlo ficticiamente, abstracta, es lo que se menciona como desmaterializada. Y en esas circunstancias, entonces se está hablando que existen de esa manera y de esa manera se invierte por parte del tercero que presta ese dinero. Entonces tenemos, el banco presta con plata propia, no dice nada. El banco presta con plata ajena, letras hipotecarias. El banco presta con plata ajena y utiliza el mecanismo de las letras desmaterializadas, otro sistema. El banco quiere transformar la misma escritura pública en un mutuo que sea transferible, así lo hace. Y se van a encontrar ustedes entonces que existen mutuos hipotecarios que materialmente la escritura pública que ustedes tienen se transforma en un documento endosable. El banco recibe, presta ese dinero y se queda con su escritura pública, pero ha dicho que es endosable. Y entonces junta 100 escrituras endosables, que significan en total 80.000 unidades de fomento. Busca a otro inversionista y le dice, señor, mire, yo le ofrezco, tengo aquí 80 mutuos endosables garantizados por, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas son las propiedades, ¿cierto? Y además tienen seguro de gravamen y además son deudores que son solventes. Yo le paso este dinero, este dinero entre comillas, porque es un papel, para que usted a cambio de ello me entregue plata contante y sonante, porque yo quiero hacer otros negocios ahora y esto me significan plazos de 5, 10, 15 años para recuperarlos. Y así se hace. Entonces, ese dinero que los bancos prestan tiene ese distinto origen, que puede tener esa distinta forma de poder expresarse. Ahí yo creo que dimos una explicación, Miguel Ángel, para la idea suya. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, decimos además, ¿cuáles son los efectos de la hipoteca? Aquí se extiende la hipoteca. La hipoteca se constituye sobre un bien inmueble, pero es preciso investigar su alcance.
La hipoteca entonces constituida sobre un inmueble se extiende a los inmuebles por destinación, a los aumentos y mejoras del inmueble, a las rentas de arrendamiento del mismo, a las indemnizaciones debidas por los aseguradores y al precio de la expropiación del inmueble. ¿Cuál era el inmueble por destinación? Ustedes lo saben, eso lo estudiaron cuando estudiaron bienes, derechos reales. Mentira, no se acuerdan de ni una cosa. La hipoteca constituida sobre un inmueble por su naturaleza se hace extensiva a los inmuebles por destinación, esto es, a aquellos bienes muebles que se encuentran permanentemente destinados al uso, cultivo y beneficio del inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. 570 dijimos. La hipoteca alcanza a los inmuebles por destinación. Importa entonces destacar que no solo resultan grabados los inmuebles por destinación que existían en la finca al tiempo de constituirse la hipoteca, sino que también los que se adquieren con posterioridad. Se extiende también la hipoteca a los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. Entonces comprende todo aquello que incremente la cosa hipotecada, sea por causas naturales o a consecuencia de la industria humana. Por consiguiente, si hubo un aluvión, ¿se acuerdan del aluvión? Que no era el aluvión que nosotros entendíamos como la riada gigante que venía por el río después de un temporal, sino que era el lento, ¿y qué más decía Miguel Ángel, se acuerda usted? Que eran las tierras que se iban juntando a la tierra principal o iban apareciendo por la lenta aparición de ¿qué era? Miremos lo que dice, por 570 dijimos, el aluvión, que no es, insisto, el aluvión que uno dice, mire, se produjo un aluvión y pasó esto y lo otro, sino que aquí estamos hablando simplemente de aquellas tierras que se van agregando a la otra por el lento o imperceptible retiro de las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Eso estaba en la accesión, creo. Decía, la accesión es un modo de adquirir de una cosa mueble a otra. Decía aquí, decía a propósito del aluvión, se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Ese era el aluvión. Y eso que ustedes llaman aluvión, que es cuando hubo un temporal y el agua bajó y se llevó esto y lo otro, ese era el que se llamaba avulsión, que estaba en el artículo 562. Sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, bueno, ese era la avulsión. Entonces, se extiende la hipoteca, dijimos, aumentos y mejoras a todo aquello que incremente la cosa hipotecada. Y dijimos que también se extendía a las rentas de arrendamiento de los bienes hipotecados. Usted tiene arrendada la propiedad hipotecada, el acreedor hipotecario puede decirle, páseme para acá las rentas de arrendamiento que usted está recibiendo. Pero ¿cómo me va a dejar sin renta? Diga lo que dice la ley 2422. Entonces, este derecho del acreedor hipotecario sobre las rentas solo se hace presente cuando exigible la obligación principal deduce su acción y embarga las rentas. Nos queda 1 minuto 58, llegamos hasta aquí con nuestra parte primera del Zoom de este instante. Nos despedimos por un rato y volvemos en un momento más por este mismo canal. Nos vemos. ¿A qué hora, profe? Al tiro.